Bueno, y vamos a seguir analizando este tema, por eso el día de hoy estamos justamente con Henry Rafael, analista político de la UPC, para poder comentar un poco este tema, ¿no? Empecemos con lo que se aprobó el día de hoy en primera votación, la bicameralidad, el retorno a la bicameralidad. Henry, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Pilar, y por tu intermedio a todos tus televidentes. Y la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Y sobre todo los ciudadanos de a pie, ¿qué tanta legitimidad tiene este Congreso, que está pues jalado en nota, qué tanta legitimidad tiene para poder impulsar este tipo de reformas que muchos plantean que es necesaria, ¿no? Sí, se da acá una situación, me parece, no quería decir la palabra bipolar, pero hasta cierto punto lo es, porque ciertamente esta reforma es necesaria porque en el último trayecto de la historia democrática del Perú hemos visto que el Congreso de la República no ha estado bien representado. De hecho, parte de esa falta de legitimidad es que la estructura de elección no permite que sea legítimo. Tenemos una sola Cámara, en teoría, que es el Congreso de la República. No tenemos ni Cámara de Diputados ni senadores, que hace que además que elijamos hoy a congresistas que no han, sin experiencia o cuyo proceso de experiencia política no ha pasado necesariamente por el Congreso de la República. Entonces, es real que para ser un legislador tienes que tener experiencia. Redactar una ley, probablemente ellos no la redactan, pero analizarla, saber su viabilidad, saber en los procesos que hay que pasar para aprobar una ley, y todas las responsabilidades que tiene un congresista en el Congreso de la República no pueden ser temas que solamente se evalúen por una decisión de vamos a elegir a un congresista y como todos los anteriores fueron corruptos, esta vez todos tienen que entrar limpios. Yo creo que esa decisión de a quienes le damos el voto, esa es una labor ciudadana y una labor de evangelización, ¿por qué no decirlo?, de los mismos partidos políticos, de que enseñemos a los ciudadanos a saber elegir. Aunque muchos partidos políticos dicen no, se ponen de costado y dicen responsabilidad del elector, ¿para qué eligen de esa forma? Y por ahí va, porque mira, esa dicotomía en la que te hablaba, que es extraña, ¿no? Este Congreso carece de legitimidad. Probablemente sí. Y parece legitimidad porque efectivamente, para empezar, la mayoría de sus miembros justamente son personas que no han tenido experiencia y que eventualmente han llegado, digamos, por circunstancias electorales de este resquebrajado sistema electoral, digamos, completando o recomplementando cerradas del Congreso, nuevas elecciones, y que hoy nos tienen en una situación muy problemática en la vida política del país, porque no solamente hay una carencia de legitimidad en el Congreso de la República, también existe yo diría, un cansancio de la ciudadanía en la legitimidad, en la forma como ve la legitimidad en el Ejecutivo. En general, ¿no?, de la clase política. Y en general en la clase política, ¿no? Nos estamos salvando ahorita últimamente de hablar del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, que normalmente también carecen de una legitimidad y sobre todo de confianza de la ciudadanía. Pero ciertamente, como te decía, esta dicotomía del análisis que hay que hacer respecto a que si el Congreso carece de legitimidad, sí, pero parte de su carencia de legitimidad parte justamente de que no existía una norma que va a existir a partir de las próximas elecciones, espero, dependiendo de la siguiente votación, que permita la bicameralidad. Ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para que se alcancen a los 87 votos? Y se ha superado, porque han sido 93 votos a favor, porque ese es un tema que ya se veía venir desde ya hace varias semanas, desde hace varios meses, pero como que tuvieron que ponerlo en frío porque no se conseguían los votos. Sí, y no solo no se conseguían los votos, estaba mucho más partido el esquema de votación. Yo lo que estoy estimando, y te lo comentaba antes de comenzar la entrevista, es que estoy percibiendo una suerte, yo no diría un acuerdo político, probablemente sí, yo no estoy en contra de los acuerdos políticos, pero cierta cercanía cada vez más sólida entre Perú Libre y Fuerza Popular en la forma como se vota y en la forma como van decidiendo. Lo pueden negar 1000 veces, pero para mí me queda claro que ningún integrante de Fuerza Popular ha salido a incidir en la necesidad de que se ejecute la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón. Y eso me parece que es un tema vital. Cuando ese mismo grupo político, cuando era presidente Pedro Castillo, tomaba a Vladimir Cerrón y hablaban de él cada 5 minutos en el Congreso de la República. Hoy es un silencio manifiesto total. Han bajado el volumen completamente. Y aquí no hay nada gratuito. No, porque lo otro es que vemos que digamos, ese acuerdo
se está dando mucho más fácil. Entonces tenemos una censura que antes no se podía contra el ministro del Interior, ayer se dio de manera contundente. Y me parece que hay que analizar hasta qué punto, por ejemplo, los otros partidos políticos, Avanza País, Alianza por el Progreso, están saliendo también fuera de juego, por decirlo así, en este acuerdo que no sé si es un acuerdo político formal o en esta cercanía que existe entre Fuerza Popular, de conveniencias entre sectores del conservadurismo político. Yo no hablo de derecha-izquierda porque creo que eso la verdad no existe, y por lo menos en el Congreso de la República, salvo las excepciones de las bancadas mucho más distantes, por decirlo así. Y ese tema de la bicameralidad, el hecho de que ya hace algún tiempo por referéndum se rechazó esta situación, esa doble cámara en el Parlamento, eso ¿no puede generar más malestar en la población? Yo creo que... Es como que el Congreso, bueno, no le interesa o le importa poco lo que decidí hace un tiempo con relación a este tema tan importante. Mira, voy a ser bien claro en mi análisis y rápido. Yo no creo que la ciudadanía responda a esta decisión de manera negativa. No. Y no porque tenga un aprecio por el Congreso, ni porque eventualmente le parezca que los congresistas han entrado en razón y ahora están enmendándole la plana a la ciudadanía. No, sino porque hoy hay temas más importantes. El tema más importante que le está preocupando es la economía. Hay una palabra que nos está tintilando a todos, ¿no? Recesión, indicadores económicos a la baja, y tenemos la inseguridad ciudadana. Entonces, tenemos la inseguridad en las dos partes donde más nos duele, en el bolsillo y en la vida, porque la seguridad ciudadana implica el derecho a la vida que se nos es arrebatada. La vida de uno y de sus seres queridos. Y de los seres queridos, ¿no? Asesinatos y todo tipo de... Hay un 80% de una última encuesta, 70 y tantos % que señala que prefiere no salir de casa para evitar pues cualquier problema con la delincuencia. Y entonces, esta ausencia de liderazgo que está teniendo el país lleva a que la ciudadanía probablemente esté hoy preocupada en... sabiendo que tiene un gobierno que no le habla con claridad, que no ejerce una comunicación política adecuada de cómo generarle confianza, y tiene una institución política que todos los días ya se acostumbró a ver un Congreso decidir cosas más o menos como le dé la gana o por sus intereses, la ciudadanía hoy me parece que está más interesada en proteger a su familia y en buscar de qué forma se protegen en cada región de acuerdo a los males que tiene. Te aseguro que mientras tú y yo estamos hablando, en Piura y en la región del norte están más pensando en cómo se van a o cómo se están preparando para el fenómeno del niño. En el sur y en otras regiones del país están probablemente pensando en las heladas y en las necesidades económicas que hay por los problemas de la agricultura. Y aquí en Lima estamos todos preocupados por la inseguridad ciudadana, ¿no? Y ya ni siquiera podríamos hablar del fútbol, ¿no? Porque antes el fútbol era un entretenimiento de la política, ¿no? Y ahora todo genera una sensación de insatisfacción. En medio de eso, creo que el Congreso le ha salido, digamos, el juego de poder aprobar esta decisión. Siendo una decisión que, insisto, yo considero apropiada, pero sí es real que tenemos congresistas, mejor dicho, un Congreso de la República bastante deslegitimado. Y muchos dicen eso, ¿no? Que la bicameralidad es importante, pero el tema es el momento. ¿Es el Congreso el más adecuado para aprobar este tipo de reformas? Sobre todo porque ahí también se está impulsando el tema de la reelección de congresal inmediata. Yo creo que cuando son decisiones adecuadas, no importa quién la tome. Yo creo, por ejemplo, yo hubiera celebrado que Pedro Castillo, por ejemplo, a pesar que siempre estuvimos en contra de él y nos parecía un peligro a la nación, me hubiera gustado que Pedro Castillo tome decisiones de reforma adecuadas. O sea, yo creo que utilizar el factor de falta de legitimidad no es prudente cuando las decisiones son adecuadas. Insisto, la decisión es adecuada, pero que ningún congresista se crea que por esa decisión que muchos analistas o muchas personas podemos celebrar, estamos validando el accionar del Congreso de la República que desde hace tiempo está deslegitimado. Y la reelección ya no sería tan encubierta, porque hace algunos meses se hablaba de que en el fondo lo que querían los congresistas era la reelección. Bueno, hoy día lo han puesto sobre el tapete, ¿no? Sí, mira, de manera abierta, ¿no? Y veamos, porque, a ver, esa es la complejidad de la democracia. La democracia es darle la libertad al ciudadano que decida. Así es. ¿Y por qué no? Y qué complejo es respetar la decisión del ciudadano. Porque ¿qué pasa si los ciudadanos deciden reelegir a Valdemar Cerrón? Por decirte un ejemplo, a una persona que personalmente no me causa mi simpatía. O a un niño. O a muchos sueldos, por ejemplo. ¿Qué nos tiene que tocar a quienes no estamos de acuerdo con esa elección? ¿Denostar de la democracia? ¿Denostar de esos ciudadanos que votan por ellos? No.
El trabajo que nos toca es entonces evangelizar a partir de ahora en la buena forma que tenemos que elegir a nuestras autoridades. No se logran cambios prohibiendo cosas. Pero hay también una situación o una responsabilidad que tienen los partidos políticos, que no deben mirar al costado y que también pues deben preocuparse de una serie de acciones, ¿no? Yo tengo la esperanza, nunca la voy a Más allá dejar. de la fiscalización que tiene que hacerla, fiscalizar a los candidatos que nos pone en vitrina. Mira, yo tengo la esperanza, Pilar, que para empezar, el responsable de fiscalizar cómo se comportan los partidos políticos en sus procesos de elección de autoridades es la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Okay. Creo que ellos pasan muy de lado esa autoridad que les corresponde y siempre se lo dejan todo al ámbito político y a la sociedad civil. La sociedad civil lo único que tiene que hacer es votar. Sí considero y comparto 100% tu mensaje que los partidos políticos tienen que ser responsables. Y mi esperanza es que la ciudadanía está llegando a un punto de cansancio en el cual tengo la sensación que esta vez no va a ser tan fácil o no va a ser tan de táctica política, simplemente de regalar polos o tuppers o lo que sea, ganar electores para la reelección. Creo que la ciudadanía va a estar más atenta a saber cómo elegir. Porque imagínense reelegir pues a congresistas involucrados en este tipo de denuncias. Claro, yo te he dado 2 nombres, pero podríamos hablar de muchos más, ¿no? Y eso... Un violador que ya está tras las rejas. Claro. Entre otros, hay pues el caso que se está viendo en la Comisión de Ética de la congresista Yontay, también de María Cordero, que se le escucha pues, no es que es un dicho de uno de sus trabajadores o extrabajadores, sino a ella se le escucha diciendo pues lo que todos ya sabemos. Sí, o sea, nuevamente, creo que los partidos políticos han encontrado en esta alternativa una creencia que por haber una reelección permitida van a ser reelegidos de manera automática. Creo que nuestro rol, por lo menos el mío, va a ser en cada entrevista, es decirle a la ciudadanía, va a haber una reelección, pero ya depende ahora de usted ejercer el derecho de si quiere premiar. ¿Quién jala o quién no? A estas personas que les ha demostrado que llegan al Congreso por sus intereses personales o de dar oportunidad a otro, que eventualmente viene de un Congreso anterior, de algún otro espacio político, para hacerlo. Pero aquí lo importante también para hablar un poco de lo que le espera al país en este caos político que tenemos es también la acción del gobierno central, ¿no? Porque ahora está pues contra la pared luego de la censura de su ministro. Ahora más que lamentarse es elegir a alguien que tenga un perfil adecuado para enfrentar la inseguridad, que ha cambiado. Además, todas esas organizaciones criminales desde la llegada de ciertos migrantes extranjeros. Sí, y yo tengo la sensación que el gabinete del premier Otárola, empezando por el premier, tengo la sensación que deben estar evaluando hasta qué punto y cuándo hacer ese cambio de gabinete y no solamente permitir que hayan esta caída de los ministros. Yo la verdad me sorprende que el ministro saliente no haya renunciado antes, ¿no? Y haber tenido innecesariamente que pasar... Ponerse de esa manera. Exacto. Más aún cuando literalmente no había... Ya se sabía además, ¿no? Ya con la moción, la segunda moción de Fuerza Popular. Sí, y eventualmente no decir que el gobierno de Dina Boluarte ya tiene un ministro censurado. Él tranquilamente hubiera podido renunciar y simplemente no pasaba por la censura. Ahora, ¿qué perfil debería tener el nuevo ministro? Ya la presidenta tiene 72 horas para nombrar a su sucesor, pero ¿qué perfil tendría que tener? Hay quienes señalan, debe ser un exoficial en una situación de retiro, otro alguien que esté ajeno a todo lo que es el Ministerio del Interior, la policía, tiene que ser un experto que vea con otros ojos cómo reformar todo lo que hay al interior. Sí, yo creo que cualquiera de los 3 perfiles que has dibujado podría funcionar, pero para mí el principal valor es que tome conciencia de que ser ministro del Interior es ser el ministro de la vida de cada uno de los peruanos, de los niños, niñas, hombres y mujeres del país. Le faltó al ministro saliente, al censurado. Humanidad, pues, humanidad. O sea, tener sentido de conciencia que eres el titular de la seguridad de cada niño, niña, hombre y mujer del Perú. Y que no eres solamente el ministro de la seguridad de un gabinete de ministros y de la política y de entrevistas. No, eres el responsable de que no mueran personas por sicariato, de que no sigan los asaltos. Eres el responsable de esa seguridad que a la par, y hablando de la economía, es un aliado muy importante para darle también estabilidad política al país. Cuando necesitas que esa estabilidad política y esa seguridad le dé
un mejor espacio a la economía para desarrollarse. No se desarrolla economía si hay delincuencia. No se desarrolla economía si hay inseguridad ciudadana. Y no puedes ni creer ni crecer en medio pues de este clima de inseguridad. Claro, y eso lo han dicho todos los empresarios, ¿no? Hemos estado siguiendo a la CADE, ¿no? Donde pues, claro, estos discursos del Premier, del ministro de Economía, han sido tomados pues con cierta pinzas, ¿no? Por parte del sector empresarial. Dice, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, hay confianza, pero tenían pues ahí sus reservas, ¿no? Y yo creo que la desconfianza va porque estamos llegando a fin de año con indicadores negativos en la economía, con ejecución muy mala, tanto del Ejecutivo como de los gobiernos subnacionales a nivel, de todos los gobiernos regionales, y estamos a puertas de un fenómeno del Niño y una recesión económica mundial que está también afectando a nuestro país de una manera alta. Ahora, todo eso no se ve agravado porque las autoridades del Ejecutivo parecieran que vivieran en otro mundo. ¿Y por qué lo digo? Cuando dijo la presidenta, claro que hablaba de las protestas que se generaron luego del autogolpe de Pedro Castillo, pero no estamos en un país en paz ni en calma, y tampoco estamos pues con lo que dice el ministro de Economía, que demoró en reconocer que estamos en una situación económica crítica, que ya estamos en una recesión, y con lo que hemos escuchado justamente ante el auditorio de la CADE al presidente del Consejo de Ministros. Yo creo que las autoridades del gobierno central también se han olvidado de que son los representantes de la ciudadanía. Cuando tú pierdes ese vínculo con la ciudadanía, con el entender qué necesita la gente en las calles, en los colegios, en los hospitales, en las regiones, los agricultores, principalmente a la gente más vulnerable, cuando pierdes ese contacto y solamente estás en la comidita, en el viaje, en la foto, en el ejercicio del poder de la burocracia estatal, y viendo también la forma como sobrevivir, ¿no? Pierdes todo. Si tú pierdes ese contacto a tierra, como se dice, y lamentablemente, y por la experiencia te digo, ese contacto a tierra normalmente te lo quitan tus asesores, tus personal de confianza, porque te rodean, te haces sentir que lo único que importa son las entrevistas, las reuniones, el Consejo de Ministros y la gente. Y la necesidad ciudadana. Recordemos que la función pública, tú me presentaste como profesor de gestión pública en la Universidad de la UPC, y ciertamente la gestión pública, su único objetivo es el servicio. ¿Cuánto de servicio, me gustaría preguntarle a cada ministro, usted está haciendo realmente por ese ciudadano al cual su sector está orientado? Creo que esa necesidad de entender, esa humanización... Y de ponerse en la posición de otro. Es la humanización del servicio público. Ser empáticos. Claro, porque si yo entiendo de que si soy ministro de Estado y, por ejemplo, soy ministro de Energía y Minas, y la minería es clave de la economía, tengo que dinamizarla, ¿no? Y si no hubiera sido por la economía, bueno, no estaríamos pues en otro cuento. Yo siempre, por ejemplo, en clases genero algunos debates, ¿no? Cuando hablan de desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible no es medio ambiente únicamente. Por eso se trata de un matrimonio, que se trata de desarrollo sostenible, o sea que es de sostenibilidad. Pero si esta sostenibilidad no tiene indicadores de desarrollo, principalmente económicos, entonces no hay desarrollo sostenible. Claro. Hay solo sostenibilidad, que no es mala, pero no es desarrollo sostenible. Para hablar de desarrollo sostenible, tenemos que crear políticas de Estado que alienten el desarrollo económico, que es el motor de todas las otras, digamos, aristas de la política pública. Y tiene que hacer la presidenta Dina Boluarte. Ya ella regresa el sábado a nuestro país. Bueno, va a tener que enfrentar la crisis en el Ministerio del Interior. Pero ¿qué tiene que hacer? Porque la crisis no solamente está en ese sector, sino ya se ve pues de una manera generalizada. Mira, yo he pensado en esto viniendo aquí al canal, decía, si yo tuviese la oportunidad de conversar con la presidenta, ¿qué le diría? ¿No? Yo me hacía esa pregunta, ¿no? Y claro, no puedo decir mucho lo que pensaba, pero sí puedo compartir lo siguiente. Creo que le diría, presidenta, es momento de volver a abrazar a la gente. Porque yo creo que el entorno de la política la ha llevado solamente a pensar desde este entorno de que la política es el manejo del poder, y la está alejando de la gente, ¿no? La está alejando de la ciudadanía, haciéndole creer que basta con gobernar y ser presidenta o tener el título de presidente. No hay mejor ejercicio del poder que aquel que se hace cerca de la gente.
y yo llevaría ese mensaje. ¿Para qué? Para que justamente tengamos, para empezar, un gabinete que priorice la ejecución presupuestal. Un gobierno que agilice... Priorice la ejecución presupuestal. Y ellos dicen, porque lo he escuchado en el Premier, lo he escuchado en la propia presidenta y también el titular del MEF, el señor Contreras, que son el único o el primer gobierno en que se está preocupando justamente en eso, pero creo que lo está haciendo mal. Los indicadores no dicen lo que ellos señalan. Y nuevamente, el ejercicio del poder, porque el gobierno tiene el poder, es también el poder que pueden tener sobre los gobiernos regionales para que ejecuten obras. Me hicieron una entrevista en gestión. No pueden decir ya, les damos el dinero y ellos vean por su responsabilidad. Hay un estudio que se ha hecho que el Perú tiene un alto índice de presupuesto en inversión pública. Pero esa inversión pública no importa si sea alta o baja, es si se ejecuta de manera eficiente y oportuna. En gestión pública esas dos palabras son claves. Porque tú puedes, eficiencia y oportunidad, porque tú puedes tener una obra que la vas a desarrollar, pero si no la haces en el momento oportuno, en el momento que tienes que tener un hospital, que tienes una comisaría, que tienes que tener un puente, y te demoras 10 años para hacerlo, dejó de ser oportuno. Claro. Te gastaste el presupuesto, pero dejó de ser oportuno. Y por ende dejó de ser eficiente, porque tú tuviste que construir ese puente para atender una necesidad en un plazo de tiempo. En un momento determinado. Claro. Pero si pasa el tiempo y no lo haces en ese tiempo, esa necesidad probablemente se empeoró o creció en otras necesidades. ¿La presidenta tiene que cambiar ya de gabinete? Yo creo que, mira, tengo la sensación que el mismo Premier desearía cambiar de aire. Y creo yo que su primer año de gobierno a nivel de premierato, me refiero, no de la presidenta, bueno, que más o menos va cerca, ¿no? Porque él asumió semanas después de... Claro, porque empezó en defensa, ¿no? Empezó en defensa porque Valdés no recuerdo cómo se llamó el primer ministro inicial que duró 10 días, un poquito más. Pedro, ¿no? Sí, no recuerdo ahorita el nombre. Sí, Pedro. Bueno, lo cierto está en que el premier Otárola... Pedro Angulo. El premier Alberto Otárola, creo yo que es consciente es una persona que sabe de manejo político, que hay cierto desgaste, pero que es importante terminar el año. Me parece que él no tengo ninguna versión para poder afirmarla, me parece que él está esperando que ese año culmine y están tratando de aguantar en el gabinete todos juntos a ver si pueden terminar el año. Creo yo que lo ideal sería que haya un cambio de gabinete, pero que en ese cambio de gabinete, si es que va a haber un nuevo premier o va a haber una nueva premier, que nuevamente sea una persona que tenga como prioridad el valor del servicio a la ciudadanía. Si no se tiene esa prioridad y se mantiene la prioridad del manejo político, creo que sería un error. A mí me pareció bien acertado que haber tenido Alberto Otárola, porque en la etapa, ¿no? En la etapa de donde necesitas equilibrar políticamente, es una persona que le ha dado su rol. Estabilidad. Yo creo que ya cumplió su rol. Creo que él lo sabe, pero no sé si lo saben todos sus ministros de Estado. Creo que algunos ministros comienzan a sentir esa... Yo siempre a varios ministros a los cuales he tenido oportunidad de conocer, les he dicho de que sus sillas tienen un imán, ¿no? Que una vez que se sientan es como que no quieren salir y no quieren... Y lo que ha pasado al ministro del Interior es un ejemplo. Tranquilamente pudo haberse parado de la silla e irse tranquilamente a casa. Y con un poco más de honor que quedarse parado en el imán y tener que ser sometido a una censura. ¿Cómo fue? Muchísimas gracias, Henry, por haber estado con nosotros aquí en Estación Central en ATV+.